teoría general de la tributación. O sea, desde la hoja que les entregué en el primer parcial de los tributos, donde está la clasificación de los tributos, que termina con esa clasificación la hoja, y hasta lo que vimos el día anterior a la Semana Santa, que fue la doble tributación. Bien, para ponernos en contexto, inicialmente vamos a hablar de en qué se basa el presupuesto, la actividad presupuestaria en nuestro país. En el artículo 183, literal J, que se refiere a las funciones del presidente de la República, se establece que el presidente debe someter al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal, por medio del ministerio respectivo, el proyecto de presupuesto. Y dice que el Congreso es el que lo debe de aprobar. ¿Qué significa esto? Que es el Ejecutivo el que prepara y elabora el presupuesto de la Nación. Pero luego nos remiten al artículo 171, donde están otras atribuciones del Congreso. Y en este 171, literal B de bueno, dice que corresponde al Congreso aprobar, modificar o improbar, a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. En otras palabras, el Congreso, antes de que termine el ejercicio fiscal, debe de aprobar el Congreso el presupuesto. Y si no lo aprueba, en la parte final de ese artículo dice: el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, que es lo que nosotros estamos viviendo y que vamos a explicar más adelante. Luego nos remitimos a la Ley Orgánica del Presupuesto. Estos artículos de la Constitución que acabo de leer y que están relacionados básicamente con el presupuesto son lectura obligatoria para el examen final. Luego nos remitimos a la Ley Orgánica del Presupuesto y encontramos dentro de los considerandos, dentro del segundo considerando, la definición legal del presupuesto. En el material que yo les voy a entregar, pero después del examen, para que no haya confusiones, hay otras definiciones, pero son eminentemente doctrinarias. En la ley orgánica es una definición de carácter legal y donde se refiere al presupuesto público como instrumento. Los que me hicieron caso de leerlos considerando de las leyes, pues creo que se dieron cuenta de que ahí está la definición de lo que es el presupuesto. En la ley dice que el presupuesto público como instrumento de planificación y de política económica, así como de gestión de la administración fiscal del Estado, requiere de una legislación adecuada y cita otras situaciones. Luego, cuando sigue la ley, ustedes ya la leyeron y ya se refiere al objeto. No dice que es el presupuesto. Por eso les digo que la definición legal del presupuesto está en el segundo considerando. Bien, hablemos ahora de qué es este tema del presupuesto. Bueno, el presupuesto es una institución que ya tiene muchos años de existir, pero cuando veamos el origen histórico, se van a dar cuenta de que no hay un dato exacto para saber en qué momento surgió el impuesto. Sin embargo, el presupuesto
se conoce que sus orígenes están en el estado feudal, en el tiempo de los reyes, que tenían su presupuesto, pero básicamente era para organizar sus ingresos y sus gastos, porque en aquel tiempo se recuerda que no había atención de las necesidades. Cuando empecé el curso, me recuerdo que yo les dije cuáles eran las 4 grandes actividades que realizaban en la hacienda pública clásica, en el estado feudal. Si mal no recuerdo, era de ejército, de diplomacia, de justicia y de seguridad. Y todo esto para beneficio de la clase aristocrática de aquellas fechas. Muy diferente a la concepción que se tiene en la actualidad de lo que son las finanzas públicas. También les expliqué cómo fue la transición del concepto de hacienda pública, que era el manejo de los bienes del Estado, al concepto de finanzas públicas. En la actualidad, el presupuesto incluso tiene la capacidad de incidir en la actividad económica de un país. ¿Por qué? Porque dependiendo de la forma como esté elaborado el gasto, así es como va a lograr que pueda haber un desarrollo. Pero si solo es un presupuesto, como en la hacienda pública clásica, que los ingresos determinaban los gastos, sencillamente no hay un desarrollo económico, no hay un incentivo para el desarrollo económico de un país. El autor Giuliani von Rusch, en su obra, dice que el presupuesto es un documento administrativo y contable. Y es cierto, es un documento administrativo básicamente porque es preparado por el Ejecutivo. Si ustedes, que me imagino están ahora leyendo la ley del presupuesto, van a encontrar que todo el trámite de creación del presupuesto empieza desde el trabajo que realizan los órganos del Estado, no importando que sean entidades descentralizadas, en presentar anteproyectos al Ministerio de Finanzas Públicas. Esos anteproyectos tienen como plazo, según el reglamento, hasta el 15 de julio. Y cuando los entregan a Finanzas Públicas, esos anteproyectos, ahí van plasmadas los recursos que necesitan. O sea, ellos no están creando un presupuesto donde le van a decir al Estado, yo voy a generar tantos recursos, no, sino cuánto necesitan de dinero y para qué lo necesitan. Cada uno de los órganos del Estado. Se recuerda que eso es muy diferente a la SAT. La SAT, con la independencia económica que tiene y financiera, con la autonomía económica y financiera que tiene, la SAT aprueba su propio presupuesto y lo único que hace es informar al Congreso de la República del mismo, igual que al Ministerio de Finanzas. Pero aquí, en este artículo 21, que es la que se refiere a los anteproyectos, habla también de las instituciones descentralizadas, porque hay otras que no tienen esa autonomía que tiene la administración tributaria. Y es también este anteproyecto o anteproyectos que ingresan al Ministerio de Finanzas trasladados a la Dirección Técnica del Presupuesto, quien juntamente con la Secretaría de Planificación Económica empiezan a analizar todos esos anteproyectos para unificarlos en un solo documento. En un solo documento que va a ser un documento contable. Contable porque es el que va a definir cuánto tiene de ingresos y cuánto tiene de gastos. Este anteproyecto que va a crear el Ejecutivo, esta dirección que les acabo de mencionar,
que la Secretaría, pues prácticamente su trabajo es revisar todos los anteproyectos para ver cuáles son las necesidades más inminentes. Y así es como las seleccionan, porque todos los órganos del Estado lo que hacen es pedir cuanta cosa se les ocurra. Pero serán estos órganos los que analicen cuáles son los gastos que realmente se necesitan realizar para que el Estado pueda cumplir con los fines que se ha planteado. Una vez que en la Secretaría de Planificación y la Dirección Técnica hayan conformado ya el proyecto de presupuesto, pues lo tendrán que trasladar al Congreso de la República y tienen como plazo hasta el 2 de septiembre, según el artículo 23 del presupuesto. Y luego, en cumplimiento de ese artículo 171, literal B, dice el artículo 24 que el Congreso de la República debe de aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, pero que si no lo hace, antes de que inicie el nuevo ejercicio, regirá en el país el presupuesto vigente en el ejercicio anterior. Esta es una copia, un copy-paste del artículo 171, literal B de la Constitución de la República. Bueno, ahí tienen ustedes ya tienen el andamiaje jurídico sobre el cual se desarrolla el presupuesto. Y entonces ahora que ya sabemos que es un documento administrativo y contable, hay que analizar la otra parte, porque hasta ahí sigue siendo un instrumento de carácter económico, pero que el Ejecutivo no lo puede poner en práctica. ¿Por qué no lo puede poner en práctica? Porque el Congreso lo tiene que aprobar. Y entonces ahí es donde ya surgen los aspectos que influyen en ese documento administrativo y contable. Y aquí el primero es el aspecto jurídico. Ese documento administrativo y contable que ha creado el Ejecutivo, para que se pueda realizar lo que en él se señala, se escribe, se establece, debe de pasar por el Congreso de la República, y ahí ya tiene un elemento de carácter jurídico. Este autor dice que además en la actualidad el presupuesto de la nación se ha convertido en un documento en el cual se plasman la atención de las necesidades sociales, se incluyen beneficios sociales, o sea, la búsqueda del bien común. Pero por aparte, también está incidido por un factor que cada vez cobra más relevancia, más vigencia, que es el factor político. O sea, el documento administrativo y contable creado por el Ejecutivo se ve incidido por la existencia del factor jurídico, social y político. ¿A qué se refiere lo político? Pues eso es algo que ya no es histórico para ustedes, porque ustedes ya lo vivieron el año pasado. Nadie se esperaba que el actual gobernante ganara las elecciones a todos los demás partidos en la primera vuelta y que se quedara compitiendo con la UNE. ¿Qué tanto no se hizo o qué tanto se hizo para evitar que en la segunda vuelta el actual gobernante ganara dichas elecciones? Y en ese ínterin que existía de las elecciones de segundo grado, pues también estaba el problema de la aprobación del presupuesto de la nación. Y como ya casi era seguro
que iba a tomar, que iba a ganar en segundo grado el actual gobernante, pues se dieron todos esos movimientos en los cuales participó mucha gente y que incluso internacionalmente, el apoyo de otros países, organismos internacionales, y aquí la batalla interna era el presupuesto entre el Congreso y el Ejecutivo. Perdón, entre el Congreso, el Ejecutivo y el partido que iba a ganar las elecciones. El Ejecutivo presenta un presupuesto que tenía muchos más millones que el del 2023. Pero en esa rivalidad política que tenía el Congreso, el Ejecutivo en contra del partido que iba a ganar las elecciones, pues entonces estaban aprobando un presupuesto en el cual incluyeron una serie de normas que entorpecían o iban a entorpecer la actividad del futuro presidente, del futuro gabinete. Porque, como le dicen en la jerga, le pusieron artículos que eran puros candados, en los cuales se supeditaba al Ejecutivo su actuación al Legislativo. Entonces, cuando analizan esto, los del nuevo partido ganador, pues dicen que prefieren que se apruebe el del 2023, porque a pesar de que no tiene todos esos millones de más entre los ingresos, no posee todos esos candados que ellos estaban incluyendo, o sea, una serie de normas restrictivas a la actividad del Ejecutivo. Sin embargo, el Congreso, a pesar de que no estaban muy de acuerdo con que se incluyeran tantos millones de más, pero ya satisfechos con que se habían incluido una normativa de carácter restrictivo, así lo aprobaron. Cuando se les trasladó al Ejecutivo, muchas instituciones, muchas fundaciones, incluso el ganador de las elecciones ya para entonces, le solicitó al presidente de la República que vetara, que hiciera uso de su derecho constitucional de vetar la ley que aprobaba el presupuesto. Pero como las componendas eran entre Congreso y Ejecutivo, fue aprobado, ¿se recuerdan ustedes? No es sino por una acción de inconstitucionalidad que interpone una fundación importante y que percibía recursos por estar dentro del presupuesto, que queda sin efecto ese presupuesto del 2024, porque la Corte de Constitucionalidad lo declaró con lugar a la acción y actuó en una forma amplia, más allá de lo que se le pedía, dejando sin ningún efecto legal el presupuesto en su totalidad. Y de esa forma se cumplió prácticamente, aun cuando no estaba regulado en los artículos que les leí de la Constitución y del presupuesto, quedó vigente el presupuesto del 2023. ¿Qué entendemos entonces? ¿Qué entendemos? Que en la actualidad hay un factor eminentemente político. Si vamos años atrás, donde no hay elecciones, también el Congreso pretende subyugar al Ejecutivo por el famoso listado geográfico, que es donde se incluyen todas las obras civiles que se van a hacer dentro del territorio de la República. Y algunos miembros del Congreso pretenden que se incluyan obras en determinados lugares donde ellos tienen interés o tienen equipo
manejado por terceras personas, pero que son propios de ellos, para que se incluyan dentro del presupuesto en ese listado geográfico. Y empieza un jala y estira hasta que de una u otra manera entra la negociación y más de algo, me imagino, ganan dentro de esas negociaciones y entonces ya aprueban el presupuesto. O sea, también hay una presión política que trata de incidir directamente en el desarrollo económico del país, presionando al Ejecutivo a que incluya gastos que no son de vital interés en el país. Y por eso es que decimos que tiene razón Juliano Borrush en decir que el presupuesto de la nación, que es un documento administrativo y contable, se ve incidido por el aspecto jurídico, el aspecto social y el aspecto político. Tal vez en el aspecto jurídico no lo dejé muy claro, pero lo que ahí sucede es que hay unos artículos que son creados a propósito, como en el presupuesto de 2024, con el propósito básico de controlar la actividad del Ejecutivo. Básicamente eso es, para que cualquier situación que esté referida al gasto público y que quiera realizarlo el Ejecutivo, pero no está regulado en esa forma en el presupuesto, tengan que acudir al Congreso y forzarlos entonces al acudir al Congreso a otra serie de, posiblemente, de negociaciones que no podrían ser muy transparentes. Bueno, conclusión, el presupuesto ha dejado de ser un documento meramente administrativo y contable y es incidido o afectado por factores jurídicos, políticos y sociales. Históricamente, ¿qué podemos decir del presupuesto? Pues que no hay un momento exacto, una época exacta para decir cuándo surge. Lo que sí es cierto es que cuando existían las monarquías, ya existían presupuestos que hacían el rey con sus recursos, con sus bienes, pero básicamente lo dije ya para atender las necesidades particulares del rey o de la aristocracia que lo rodeaba en ese tiempo. Es la Revolución Francesa de 1789 la que empieza a aclarar el panorama sobre la forma como se deben analizar esos recursos, se deben no analizar, sino que se deben utilizar esos recursos, y también la creación de la primera constitución en Inglaterra en el año 1215. Son dos fenómenos sociales que incidieron en una variación de la forma como se creaba el presupuesto. Ya no fue solo los gastos del rey, sus necesidades, sino también las necesidades de los sectores sociales. Bueno, tampoco vamos a decir que todas las necesidades, no, unas necesidades mínimas de los sectores sociales de aquella época. Lo que es cierto es que en la actualidad, modernamente, el presupuesto de una nación, y hablemos del nuestro, ha sido desbordado con gastos de carácter social que muchas veces son utilizados por puras cuestiones politiqueras, de beneficiar a determinados sectores con el objeto de ganar votos en las siguientes elecciones. Me recuerdo que en el tiempo de Vinicio Cerezo, en la democracia cristiana, ellos querían ganar un segundo periodo, desde luego con otro candidato, pero siempre el mismo partido. En aquel tiempo la democracia cristiana tenía un arrastre mundial y tenía mucho apoyo, la fundada aquí en Guatemala. Y entonces su política era, en el área rural, introducir luz, introducir agua potable. Y mucho del gasto público
se, se utilizó para estas actividades. Y está demostrado que la gente no se deja llevar por esta clase de atenciones, de gastos que los benefician, porque analizan desde luego otros aspectos y no ganó la democracia cristiana. Pero sí vamos a decir que ya en los últimos 3 periodos nuestro presupuesto sí está bañado de gastos de beneficio social. Y yo diría no moderadamente. En el tiempo de la UNI, recuérdense ustedes que una secretaría que manejaba la esposa del presidente tuvo la feliz idea de atender las necesidades de los más desposeídos, digo. Y entonces se empezaron a crear todos aquellos beneficios sociales que terminaban en solidarios, comedores solidarios, bolsas solidarias, y hasta se me están olvidando los demás. Pero el presupuesto entonces estaba orientado en ese momento a atender, según la política de este gobierno de turno, las necesidades de los más desposeídos. Y el afán era, pues, ganar otras elecciones, cosa que tampoco lo lograron. Conclusión, no hay un dato exacto de cuándo surgen los presupuestos, pero sí se sabe que fue en el tiempo de las monarquías, en el estado feudal, y que evolucionan por fenómenos sociales como la Revolución Francesa, la creación de la Carta Magna en Inglaterra, y que a la presente fecha los presupuestos están orientados en una gran mayoría a atender o a otorgar beneficios de carácter social. ¿Cuál es la naturaleza del presupuesto? Yo siempre he señalado que al hablar de la naturaleza de una institución es buscar su esencia. Y eso es lo que pretendemos aquí, al hablar de la naturaleza del presupuesto. ¿Cuál es su esencia? Hay 2 corrientes, una francesa y una italiana. La francesa, que es ya por este tratadista Gaston Jaissy, él dice que el presupuesto es un acto de previsión y de autorización de los recursos del Estado. Y desde ese punto de vista es cierto, porque en el presupuesto se plantean en el rubro de los ingresos cifras que son creadas en base a análisis económicos, por ejemplo, tomando en cuenta las variables macroeconómicas que da el Banco de Guatemala al inicio del año y que son para todo el año, y solo si hay fenómenos naturales o sociales o políticos que las puedan afectar, el Banco de Guatemala las revisa. Hacer cálculos estadísticos de los ingresos de los últimos años por rubro. Lo hace el Banco de Guatemala, lo hace el Ministerio de Finanzas, lo hace la SAT. Y entonces son tan exactos. Su variación con respecto a lo que realmente se capta de ingresos es mínima. Y es muy alta la grada cuando hay fenómenos naturales que se dan en el país, con aquellas lluvias que arruinan, aquellas tormentas, lluvias que arruinan la siembra de determinados lugares, o epidemias como la que vivimos, o tal vez no tan fuerte como la que se vivió, pero que sí afectan determinadas zonas. Casos así en los que realmente varían esos cálculos. Por ejemplo, los impuestos. Yo creo que ya les mencionaba en alguna oportunidad
puede disminuir la captación de ingresos por el impuesto de circulación de vehículos. No. Todos los años siguen ingresando, nacionalizándose más vehículos nuevos y usados. El UCI. Sí sabemos cuántos son los metros cuadrados del territorio nacional, pero eso no significa que determinadas áreas venga el propietario y las venda y las adquiera una notificadora y un inmueble de 100 metros por 200 lo fraccionan con lotes de 8 o 9 de frente por 15 de fondo, que es la modalidad actual, y entonces surgen nuevos predios, nuevos inmuebles, y con valores más altos por las construcciones que hacen. Entonces el UCI va creciendo. Dentro de esos cálculos, siempre se considera un crecimiento vegetativo, le llaman ellos, crecimiento vegetativo, que ya por naturaleza, por el desarrollo económico, por pequeño que sea, se dan los impuestos. O sea, siempre van creciendo la captación de impuestos. Y si se dan medidas administrativas como las que realiza la SAT cuando fiscaliza, por ejemplo, pues desde luego va a crecer más. Por eso es el famoso convenio entre finanzas y la SAT, donde le asignan a ellos que tienen que captar por medidas administrativas tanto más, independientemente del crecimiento vegetativo del impuesto. Entonces, concluimos que este documento, que es un acto de previsión y autorización de los recursos, que es cuando ya se convierte en ley. Autorización de los recursos por parte del Ejecutivo. O sea, que ya hicieron el análisis y ya le fijaron cuánto es a cada órgano. Es a lo que esta corriente le llama que su naturaleza es un acto administrativo. Muy contrario, un acto administrativo, muy contrario a la corriente italiana que su principal exponente es el tratadista Giannini. Giannini dice que el presupuesto es el resultado fundamental de la actividad administrativa, pero para tener aspectos jurídicos debe ser autorizada como ley. O sea, le reconoce que surge como una actividad administrativa el presupuesto, pero tiene que cumplir con el aspecto jurídico para convertirse en ley. En otras palabras, el presupuesto no lo puede crear el Congreso de la República, porque no tiene la infraestructura, no tiene los técnicos, no está autorizado en la ley. Y como consecuencia, no puede realizar ese trabajo. Solo puede aprobarlo cuando ya el Ejecutivo se lo presentó. Pero, definitivamente, lo que el Ejecutivo le presenta no puede entrar en funcionamiento si no lo aprueba el Congreso. Y aquí es donde se dice que esta corriente sustenta que el presupuesto es un documento legal, no administrativo, es un documento legal. ¿Qué posición podemos adoptar nosotros? Como dicen los compañeros cuando me acuerdo que ponía algún tema, la naturaleza es una naturaleza mixta, porque está influida por dos factores. De acuerdo a tratadistas internacionales, nunca se me olvida cuando leí la contestación de ese tema. ¿Qué dijo? No dijo nada. Ahí fue donde aprendí yo que el tema no había que poner. Y la conclusión a la que podemos llegar es que la naturaleza del presupuesto es que es un documento administrativo y legal.
no mixto, no, es un documento administrativo y legal. ¿Y por qué administrativo? Porque lo crea el Ejecutivo. Y es legal porque lo tiene que aprobar el Congreso de la República. No puede existir el presupuesto el uno sin el otro. Y aun cuando no lo aprueba el Congreso, se va y trae al presupuesto que estaba vigente, que es un documento administrativo y legal. Le están revalidando su legalidad. Cuando dicen, si no lo aprueban, el del nuevo ejercicio, pues sigue siendo ley el anterior. O sea, no terminó su vigencia, le amplían su vigencia. Eso es lo que se puede hablar de la naturaleza. Veamos ahora definiciones. Ya les dije la definición legal que está en el segundo considerando. Vamos a ver una definición aquí que siempre me ha llamado mucho la atención, que es de Matus Benavente, que dice que es un documento legal en el cual sistemática y anticipadamente se calculan los ingresos. Sistemática porque usan una serie de sistemas de evaluación para poder establecer las cifras y para poder establecer cuáles son los gastos que tienen prioridad. Y anticipadamente porque lo hacen antes de que inicie el ejercicio fiscal. Ni las cifras ni los gastos son cifras reales. Es derivado de cálculos estadísticos, económicos, financieros. Y anticipadamente se calculan los ingresos y se autorizan los gastos que habrán de producirse en un estado en cierto periodo de tiempo. Giuliani von Rusch también empieza diciendo que es un documento emanado del Poder Legislativo. Y entonces con estas dos definiciones lo que podemos encontrar es que olvidan la parte administrativa. ¿Quién lo elaboró? Pero si buscamos cuál es la calidad de cada uno de estos dos tratadistas, es jurídica. Y entonces por eso no atienden en sus definiciones el aspecto administrativo. Sin embargo, cuando se ve la naturaleza, están las dos corrientes, pero la conclusión es que no puede existir el acto administrativo sin el acto jurídico y viceversa. En la otra clase expliqué los principios del presupuesto, el primer principio de equilibrio presupuestario, pero nos vamos a quedar aquí y nos vemos el próximo miércoles, siempre y cuando no haya ningún problema. Muchas gracias, Ligia. Mi familia progresa, era el otro beneficio. Para que nos veamos el miércoles ya de forma presencial, aunque sea una vez más después de Semana Santa. Los miro el miércoles. Que tengan buena noche.